En enero del año 2018, una jueza de Estados Unidos puso en libertad a un hombre que había estado 38 años preso por un crimen que él nunca cometió. Una prueba de ADN terminó demostrando su inocencia. En septiembre del año 1994, en un país africano, 3 jóvenes fueron encarcelados por su objeción de conciencia al servicio militar. Pero para septiembre del año 2020 ya llevaban 26 años en la cárcel sin siquiera haber tenido un juicio o haber sido acusados formalmente de algún delito. Estas dos situaciones, como situaciones en las que todos estamos al día, que ocurren en diferentes partes del mundo o hasta incluso por donde vivimos, demuestra de que el mundo está enfermo. Y está enfermo de algo tan pero tan doloroso como son las injusticias. De hecho, estos ejemplos que son solamente actuales, no es algo que se limita a algo que pasa en nuestros días. Es decir, no es algo nuevo el que hayan injusticias. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, en Eclesiastés, en el capítulo 4, el versículo 1. Eclesiastés 3:1 dice así. Perdón, 4:1, disculpe. Una vez más fijé mi atención en todos los abusos que se cometen bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie que lo consolara. Sus opresiones tenían el poder y no había nadie que los consolara. Si tomamos en cuenta de que este libro bíblico se terminó de escribir en el año 1000 antes de la era común, una cuenta matemática rápida, nos lleva a más o menos más de 3000 años de que la humanidad está sufriendo este tipo de cosas, de injusticia. Y lo peor aún, no hay nadie que pueda satisfacer ese deseo que tenemos todos cuando sufrimos injusticia, que es la justicia, el consuelo. Por eso es muy importante, hermanos, pensar qué pasarán con las injusticias o hasta cuándo vamos a vivir con ellas. ¿Hay alguna manera de cambiarla, de librarnos de ella, de hacer fuerzas por que algún cambio llegue? Bueno, es muy importante responder esta pregunta. De hecho, en la actualidad vemos muchas personas que tratan de rebelarse contra los gobiernos y contra el sistema que nos toca vivir. Pero ¿es esa realmente la verdadera solución? ¿Es rebelarse la solución? Bueno, pensemos por un instante, para definir la palabra rebelarse, que viene obviamente de rebelión, ¿no? Dice que es una persona que voluntaria o sistemáticamente desobedece, resiste y desafía a una autoridad superior. Es decir, cuando hay un tipo de injusticia, sea ambiental, sea por robos, por inseguridades o por lo que fuera, recurre a manifestaciones para hacer sentir o escuchar su voz, para tratar de motivar o hacer algún cambio. Pero ¿por qué decimos que esa no es la solución? Bueno, hay varios motivos. En la primera, veamos la siguiente imagen, por favor. ¿Genera algo positivo? ¿Nos genera a nosotros paz, tranquilidad, el rebelarnos, el manifestarnos? ¿O todo lo contrario? Genera más odio, más bronca. Y eso nos lleva a querer hacer más y más para querer revertir la situación, hasta inclusive llevar la violencia. ¿Verdad que no es una buena solución? Otro motivo, las personas a quienes se rebelan, pues estas autoridades superiores, pueden ser gobiernos y demás, pueden también utilizar la represión. Y de hecho, ¿verdad que ha pasado de que cuando hay una manifestación o alguna queja, reprimen, personas muertas, y en vez de traer más paz, alborota más a las personas? Esa es otra razón por la cual rebelarse no es la solución. Y por último, vamos a ver una razón que da la Biblia, una razón de peso.
Vamos a leer nuevamente el libro bíblico de Eclesiastés, esta vez en el capítulo 1, el versículo 15. Eclesiastés 1:15 dice: lo que está torcido no se puede enderezar, y lo que falta no se puede contar. Así que es clara la Biblia, cuando dice lo que está torcido no se puede enderezar. Pero para poder comprenderlo un poquito más, vamos a ver otra ilustración. Allí está. No sé si usted la conoce o lo ha visto alguna vez o si ha tenido la oportunidad de ir. Esta torre que vemos aquí se llama la Torre de Pisa. Es una torre que está en una localidad de Italia. Y esta torre tiene una particularidad. Si ustedes las ven bien, no es que la imagen esté fallada o que el ángulo esté mal, sino que esta torre está torcida, está inclinada. Pero como todas las edificaciones que se hacen hasta el día de hoy, tienen la idea de hacerlas derechas. Y esta la quisieron hacer igual. Pero ¿por qué está torcida? ¿Por qué está inclinada? Bueno, hay dos factores. La primera tiene debilidad de cimiento. Cuando la construyeron, no hicieron los cimientos necesarios para que aguante el peso, entonces tendía a inclinarse. Y segundo, el terreno donde se hizo es maleable, es decir, un terreno blando. Así que imagínese, con esos dos problemas, ¿qué puede hacer la torre? Se inclina, se inclina, se inclina. Las personas o quienes están encargados de construcciones hacen todo lo posible por mantenerla en pie, torcida, pero en pie. Si no hubieran intervenido, esta se caería. Pero la idea principal de esto es, hermanos, de que esta torre está inclinada porque tiene debilidad en los cimientos y porque el terreno es maleable, es blando. A veces la tienen que inclinar, pero nunca, nunca va a estar derecha del todo. ¿Qué tiene que ver esto con las injusticias? Bueno, que tal como esta torre está inclinada porque no tiene una base sólida, la justicia humana tampoco la tiene, porque se basa en sus propios caminos, en sus propias decisiones. Las injusticias existen porque las personas no siguen los caminos justos de Dios. Deuteronomio 32:4 nos dice que todos los caminos de Jehová son justos. Entonces, las personas, el ser humano, al no tener en cuenta los principios de Jehová, se va alejando, se va construyendo en la imperfección, en terreno maleable, y como consecuencia, está torcido. Nunca, nunca se va a enderezar. Así que el rebelarse sería como querer enderezar algo que no tiene solución, no tiene sentido. Cualquier intento por conseguir verdadera justicia sin ayuda de Jehová está condenada al fracaso. Jeremías 10:23 nos recuerda que al hombre no le corresponde ni siquiera dirigir sus pasos, ¿verdad? Así que tal como no fuimos creados para vivir abajo del agua mucho tiempo, o no fuimos creados para volar y estar mucho tiempo en él, el ser humano tampoco fue creado para gobernarse. Así que todo intento que quiera hacer para solucionar los problemas no lo va a poder lograr. Entonces, la pregunta, ¿cómo solucionará Dios las injusticias? Bueno, Jehová ha establecido un reino celestial que nos ayuda y que va a solucionar todas las injusticias. De hecho, lo que va a hacer este reino es acabar de raíz con el problema. Va a acabar con todos los gobiernos humanos. Y el resultado es que al acabar con todos esos gobiernos que causan injusticias, dolor, sufrimiento a la humanidad, ahora va a gobernar Él por toda la tierra. Y fíjese una de las características en la que se va a vivir en ese tiempo. Leamos por favor lo que nos dice la Biblia, hermanos, en Isaías, capítulo 9, los versículos 6 y 7, por favor. Isaías 9, 6 y 7 dice así: porque nos ha nacido un niño, nos ha dado un hijo y el gobierno estará en sus manos. Se llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La expansión de su gobierno y la paz no tendrá fin en el trono de David y en su reino,
para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad. Sí, Jesucristo, bajo su papel de rey del reino de Dios, se encargará de que en su gobierno haya justicia y rectitud, algo que en el mundo de hoy evidentemente no vemos. Es más, durante su vida acá en la tierra, Jesús terminó o demostró qué tipo de reino es el que él apoya, o qué tipo de gobierno es el que él apoya. Porque no promovió ninguna reforma política o una reforma social, no formó parte de un partido, no hablaba bien de uno, es decir, lo enaltecía y al otro lo tiraba abajo, sino más bien que él se mantuvo neutral en esos asuntos. Y su principal objetivo fue en predicar y enseñar el reino, y lo que este reino iba a hacer a las personas. Él predicaba las buenas noticias y le enseñó a sus discípulos a pedir a que venga su reino. Traigámoslos a Jesús por un instante hoy, hermanos. Es cierto que la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Y hoy las informaciones nos pueden llegar en diferentes formatos, en televisión, en diarios, en celulares, en redes sociales. Nos imaginamos a Jesús formando parte de un foro debatiendo ideas o ideologías políticas. ¿Verdad que no? Sino más bien desecharla a un lado y estar centrada en lo más importante, el reino de Dios y las bendiciones que éste traerá. Por eso, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿qué hablan de mí las redes sociales? ¿Formo parte de algún partido político o doy a entender eso? ¿Qué hay en mi mente, en mi corazón? Bueno, es para pensar, hermanos, amigos. El resultado de esta pregunta va a ser si tengamos que hacer algunos ajustes o no, pero siempre con la plena confianza en que Jehová va a enderezar los asuntos. De hecho, los milagros que Jesús hizo acá en la tierra demostrarán lo que hará como rey del reino de Dios. Alimentó a multitudes, curó enfermos, personas que eran consideradas insignificantes para los demás, que no tenían ninguna importancia. Jesús los consoló, los curó, los animó. ¿Se imaginan lo que pudo haber sentido esas personas? El sentir que no valían nada para los demás y sin embargo que alguien les preste atención y los cura de esa manera. Bueno, esa misma sensación podemos esperar cada uno de nosotros bajo el reino de Dios, cuando estemos en el paraíso y se nos presta atención a cada una de nuestras necesidades. Además, cuando venga el reino aquí en la tierra, va a eliminar cosas totalmente negativas y malas que enferma a la humanidad. Mire, vamos a ver en un texto muy animador que encontramos en el Salmo 72, verso 12 al 14. Salmo 72, 12 al 14. Y mientras los leemos vamos a poner una imagen. Dice, porque él rescatará al pobre que grita por ayuda, también al humilde y a todo el que no tiene quien lo ayude. Tendrá compasión del humilde y del pobre, y a los pobres les salvará la vida. Los rescatará de la opresión y de la violencia, y la sangre de ellos será muy valiosa a sus ojos. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Un cumplimiento a futuro que anhelamos cada uno de nosotros. Será totalmente hermoso ver que no hay injusticia, que no hay prejuicio, que no hay maltrato y que no hay opresión. De hecho, en las mismas escrituras encontramos muchas promesas que nos fortalecen. Por ejemplo, la que encontramos en el Salmo 72, 16, que dice que en la tierra va a haber grano y que en la cima de las montañas va a haber sobreabundancia. Así que lo que nos muestra este texto es de que no va a haber desigualdades. ¿Verdad? Que algunas personas tienen mucho más de la que necesitan otros que ni siquiera tienen.
ya sea para comer, para necesidades básicas, elementales. De hecho, la tierra va a ser muy, pero muy productiva, así que cada uno de quienes vivan ahí van a tener los recursos necesarios para alimentarse. A diferencia de hoy, en que algunos tienen en exceso comida, alimento y demás, y otros ni siquiera tienen para subsistir en el día. Por otro lado, todas las razas y grupos étnicos serán considerados iguales. ¿Cuántas guerras ha habido por este asunto de las diferencias raciales? ¿Cuántas personas inocentes murieron? Bueno, la Biblia en Hechos 10, 34 y 35 nos muestra de que Jehová acepta a quienes hacen lo que está bien, sea la nación que sea. No va a haber mirada despectiva a alguien por su nacionalidad o por sus orígenes, sino que todos estaremos viviendo juntos en paz y unidad. Y por último, no habrá religiones diferentes. Y esto es un punto muy importante. En Isaías 9:11 dice que la tierra va a estar llena del conocimiento de Jehová. Y otra vez la pregunta, hoy, ¿cuántas personas inocentes han muerto debido a guerras religiosas? ¿Cuántos ataques terroristas han tenido lugar y se han llevado vida de personas inocentes porque alguien lo hace en nombre de Dios? Bueno, esto no va a existir, porque todos van a estar adorando a Jehová, un Dios de amor, de justicia y rectitud. Así que va a haber paz hacia donde quiera que miremos, en nuestra familia o en nuestro prójimo cercano y con cada habitante que hay o que haya en la tierra. Esto fortalece muchísimo a nuestra fe, hermanos. ¿Se imagina viviendo allí? Hoy vemos que donde hay injusticia no hay paz. Pero donde hay justicia, claro que sí la hay. Así que vamos a entender en sentido pleno lo que significa vivir en paz, alejado de cosas que nos generan a nosotros cosas negativas, odio, bronca, dolor, violencia. Así que nos espera un futuro muy, pero muy alentador. Muy pronto Jehová acabará con todas las injusticias y vamos a vivir en paz. Todo muy lindo, hermoso, qué lindo que va a ser en un futuro, pero ahora, ¿cómo podemos sobrellevar las injusticias hoy? Y verdad que se hace muy difícil, porque si sufrimos alguna injusticia, seguro que necesitamos o queremos alivio, consuelo. Bueno, vamos a ver algunos consejos bíblicos muy oportunos que nos pueden ayudar a sobrellevar las injusticias hoy. El primero es el consejo que encontramos en Proverbios 22:3. ¿Lo recuerda? El prudente ve el peligro y se esconde. Así que, si antes aprendemos a identificar situaciones en las cuales pudiéramos ser víctimas de algunas injusticias, tratar de evitarlas, ser previsores, ver más allá de lo obvio. Entonces eso nos ayudará, antes de que pase algo, retraernos, y así evitarnos dolor, sufrimiento, ¿no? Y cosas negativas. Y si aún así no nos han tratado como corresponde, hemos recibido trato injusto, no lo hemos podido evitar y hemos recibido este trato, bueno, el consejo de Proverbios 13:4 es muy oportuno. Allí el apóstol Pablo apeló a la justicia romana para continuar en el servicio misional. Así que no está mal que uno recurra al sistema legal para buscar justicia. Y el apóstol Pablo lo hizo, y nosotros también. Y si esto no es así, no ocurre, veamos un texto de la Biblia, hermanos, muy, muy animado. Leamos primera carta a Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, 5, 6 y 7. Dice así. Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo engrandezca a su debido tiempo, mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Qué hermoso texto, hermanos. Vamos a analizar un poquito algunos puntitos que se destacan en él. El primero dice el versículo 6, ¿no? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Fundamental. Reconocer que Jehová
es superior a cualquier pensamiento y acción nuestra, y que dependemos de Él. Es fundamental. Reconocer que necesitamos su ayuda cuando pasamos por injusticias. Y el versículo 7 dice, mientras echan todas sus inquietudes, o como dice la nota ahí del versículo, preocupaciones. Y verdad que nos preocupa cuando pasamos injusticia, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, desanimados. Bueno, en ese caso tenemos que orarle a Jehová, orarle, pedirle su ayuda, para que nos dé las fortalezas. Y termina diciendo el versículo 7, porque Él se preocupa por ustedes. ¿Le ha pasado alguna vez de que se ha saludado con alguien y le dice hola, hola, y sigue su vida? Y después habla con alguien y dice hola, hola, ¿cómo estás? Y se te queda escuchando. ¿Verdad que uno se siente bien? Porque dice, mira cómo se preocupa por mí, le intereso, le importo. Bueno, vamos a ver en la atalaya, hermanos, y también este punto que se destaca en el texto, de que Jehová se preocupa muchísimo por nosotros y está dispuesto a ayudarnos cuando pedimos su ayuda. Primero, nos puede dar el consuelo y las fuerzas. A veces, hasta que no venga el fin, tenemos que aguantar, pero no estamos solos. Jehová nos da su Espíritu Santo, la fuerza más poderosa del universo, la misma fuerza con la que creó la tierra y todo el universo, los animales, bueno, toda esa fuerza Jehová nos la da a nosotros para que estemos fuertes. También puede eliminar el problema que nos agobia. Eso es otra razón, que Jehová nos demuestra su interés. Recordemos, hermanos, Jehová castigará a las personas malas a su debido tiempo. Mientras tanto, cada vez que lo necesitemos, le oremos a Jehová, fortalezcamos nuestra fe, así vamos a estar fuertes para enfrentarlas, y si no, Jehová nos ayudará a poder eliminar. También otra cosa que podemos hacer es cultivar cualidades que forman parte del fruto del Espíritu, como hablamos recién, como la paciencia, la amabilidad y el autocontrol. La paciencia a veces puede sonar como un signo de debilidad, o sea, estamos pasando por una injusticia, bueno, que me hagan lo que me tengan que hacer y ya me la aguanto y ya está. Pero eso no es paciencia. Ceder, caer ante las injusticias, no es paciencia, sino que la definición para paciencia es aguantar sin perder la esperanza. Ahí cambia, ¿verdad? O sea, vamos a pasar por injusticia, pero nuestra mente va a estar centrada en nuestra esperanza, en el cambio. Eso nos va a ayudar a seguir aguantando cuando estamos pasando por injusticias. La amabilidad va a ayudarnos a que en nuestra mente y en nuestro corazón no salgan palabras malas, que no salgan palabras de que hemos perdido las esperanzas o de que por ahí podemos llegar a herir a otras personas. ¿Y qué hay del autocontrol? Bueno, el autocontrol nos ayuda a evitar hacer cosas de las que luego nos arrepintamos. Así que es muy, muy importante y muy valiosa las ayudas que Jehová nos brinda, como la paciencia, la amabilidad y el autocontrol. Así que cuando sufrimos injusticia, estas cualidades nos van a ayudar a mantener la calma y a no empeorar las cosas. Así que, hermanos, ¿qué hemos analizado en este discurso? Que vivimos en un mundo lleno de injusticias. Eso ya lo sabemos, es muy obvio, no hace falta profundizarlo, ¿verdad? Pero también hemos aprendido que rebelarse no es la solución, sino más bien tener fe y confianza en el reino de Dios, porque Él sí va a cambiar y va a eliminar las injusticias por toda la eternidad. Mientras tanto, Jehová nos da la ayuda de su Espíritu Santo para que podamos aguantar, estar fuertes y evitar hacer cosas de las que nos arrepintamos. ¿Se imagina cuando Jehová cumpla su propósito aquí en la tierra, cómo viviremos? En la cual no tengamos que nosotros estar adentro de nuestras casas porque hay personas malas afuera, o en las cuales
salgamos y tengamos nuestros alimentos y no haya nadie que nos los quite, donde no haya privilegios por ser de una condición o de una raza o de cierto grupo étnico, sino que todos vamos a ser considerados iguales. No vamos a recibir influencias negativas. Maravilloso, ¿verdad? Así que, hermanos, si confiamos en Jehová y en su reino, vamos a estar haciendo todo lo posible por querer estar ahí, por querer dejarnos gobernar por Él, el reino de Dios, un lugar donde habrá justicia a la perfección, y la que tanto usted como yo vamos a estar rodeados de paz, la paz que abarcará toda la tierra por toda la eternidad.